Bueno, vamos a dar inicio formal, si les parece entonces. Buenas tardes nuevamente a todos. Gracias por estar en esta nueva actividad del Ateneo en Administración del Esfuerzo Humano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia. Bueno, para quienes es la primera vez que se suman, contarles que este es un espacio en donde llevamos adelante un conversatorio a través del cual realizamos con una frecuencia quincenal o mensual charlas abiertas, públicas, gratuitas, donde invitamos a profesionales, docentes, académicos, vinculados con nuestra área de especialidad, que es la administración del esfuerzo humano, a presentar sus desarrollos, sus ideas, sus proyectos, sus libros. Así que, bueno, sean todos bienvenidos y los esperamos en el desarrollo del conversatorio y las próximas charlas. Voy a presentar al profesor Alejandro Esteves. Alejandro es licenciado en Ciencia Política, postdoctor en Ciencias Económicas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, PhD en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Quebec, Canadá, profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y también lo ha sido de nuestra universidad. Es director del Centro de Estudios del Estado y las Organizaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En esta oportunidad, Alejandro nos va a presentar su libro, 90 conceptos fundamentales para entender la administración pública. Esta actividad fue avalada por resolución de decano de facultad número 542 de este año. Así que bueno, nuevamente agradecerle la generosidad a Alejandro de estar hoy aquí con nosotros, a quien le cedo la palabra. Bueno, gustazo estar acá. Gracias, Janina, gracias, Daniel, gracias, Bárbara también, si está por ahí, que realmente es un gustazo estar acá y les quiero reconocer varias cosas antes de pensar, y no es por dorarle la píldora a nadie. Digamos, yo es el primer lugar donde estoy presentando el libro y para mí es una alegría, ¿no? Porque fueron los primeros que me escribieron, me dijeron, ¿lo querés presentar con nosotros? Con todo gusto. ¿No? Y para mí es un gusto, aparte por varios temas, el conocimiento que tengo con Daniel, con Janina, y aparte porque ustedes tienen una característica. Cuando yo vine de Canadá, el primer lugar donde vi que utilizaban teleconferencias para dar clases eran ustedes. O sea, ustedes eran modernos y estamos hablando del año 2017, 2016, ya estaban dándole la teleconferencia hace rato. Así que es un lujo estar acá con ustedes y reconocerles que realmente son rápidos de reflejo. Para lo tecnológico, para los libros. Mirá que eso no es tan fácil, Uli, vos te reís, pero vos sabés que tratar con algunas universidades es como empujar una pirámide en hojotas, ¿no? ¿Viste? Vos tenés, y entonces ustedes tienen cierta velocidad que hay que elogiárselo. Y eso es muy bueno, porque esa velocidad es en todo, ¿no? Entonces, así que gracias y es un gusto estar acá. Bueno, si quieren, empezamos con el libro, ¿les parece? Eh, voy a ir hablando a medida, hice unas filminas con colores, vieron que ahora todo tiene que ser lindo, colores, ¿no? Tenemos que hablar con los perros muertos, bueno, quédense tranquilos, algo de eso tenemos. Yo no hablo con los perros muertos, pero por lo menos hablamos con la Pero gente. casi. Claro. Y tratamos bien a la gente en lo posible. Así que bueno, ahí vamos. Voy a compartir, si ustedes me permiten. Acá está, comparto y largamos. Bueno, ahí está frente a ustedes lo que es la primera vista de la tapa del libro. Yo después le voy a ir comentando todo. Van a ver que es medio reiterativo la tapa, pero en la tapa digo todo. Entonces es como que ahí hay mucho del mensaje. Cada una de las cosas que ven ahí tiene algún simbolito por algo. Entonces vamos a ir ahí. El porqué de este libro, ¿no? Yo más o menos estoy siendo titular de cátedra de Administración Pública desde hace ya 20 y pico de años. Entonces, siempre tenía ganas de poner más o menos todo junto lo que estábamos dando. Y de alguna forma es eso. Y es también la experiencia de decir, este tema hay que darle una vuelta, este tema hay que simplificarlo, aquel tema hay que olvidarlo. O sea, esto es parte de un ejercicio de ensayo y error docente y también reconocer que los alumnos, porque los docentes nos quejamos de los alumnos, pero también en los alumnos hay un mensaje. Los chicos de hoy realizan una administración del tiempo distinta a la que hacíamos nosotros, los más grandes, los que tenemos 90 años, como Mirta Legrand, ¿no? Entonces, los más grandes capaz que te decían,
léete todo este libro y lo leíamos. Hoy los pibes ni locos, te dicen, no, dámelo en 3 páginas, que entren acá en el celular, que entre, si no, viste, bueno, de alguna forma hay un mensaje y este libro responde a eso, porque los docentes más tercos que te dicen, son brutos, no leen. Y yo diría, no, no es que sean brutos, buscan distinto y piensan distinto, hay que entrarles por ahí. O sea, este libro es un intento imperfecto de ir hacia eso, ¿no? Por eso van a ver que, digamos, la idea es que en el libro lo van a ver, define un concepto, te voy a la definición, te lo relaciono con otros conceptos, pero no estás leyendo 25 hojas de lo mismo. Entonces, esa es la idea, hay una simplificación. Entonces, vamos allá a la pileta. ¿Por qué este libro? Hay un despelote que hablamos con Janina técnicamente en las ciencias sociales, o sea, todo despelote sí técnicamente, dije Janina, hay un despelote en esto, hay un lío. Tenemos lío en el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Todas las disciplinas que tratan con el ser humano tienen un problema en la imprecisión del lenguaje. Vos sabés que le pasa hasta a los médicos. Hay médicos que dicen, hay personas que me dicen que se sienten mal y sin embargo los valores objetivos de un análisis de sangre le dan bien. Y hay otros que me dicen que se sienten bien y tienen unos análisis espantosos. Con lo cual, fíjense la cuestión de la percepción, el lenguaje, lo importante que es. Entonces las ciencias sociales tienen que tratar con el ser humano, la administración lo trata desde el punto de vista del ser humano administrar. La economía desde el punto de vista de la escasez y lo que vos quieras que genere el ser humano. La ciencia política lo estudia desde el punto de vista del poder. Es como el contador estudia el comportamiento contable de la gente, de alguna forma. Entonces, donde vos tratás con seres humanos, tratás con lenguaje. Donde tratás con lenguaje, estás en problemas. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es impreciso. Es decir, nuestras palabras no quieren decir exactamente lo mismo todo el tiempo. Y ahí tenemos un problema. Cuando tenés imprecisión en las palabras, vas a tener imprecisión después en las ideas, vas a tener imprecisión en los diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, por ahí atacamos. Nuestro lenguaje no siempre quiere decir lo mismo. Típico lío. A veces te dicen Estado. Vos sabés que de Estado hay 3 definiciones que se la damos en el libro. Entonces, para entenderte, hay 3 definiciones de Estado, se lo digo muy cortito. Los que piensan que el Estado es algo natural, con lo cual el Estado surge de la naturaleza humana, el Estado es necesario. Hay gente que cree que el Estado nace por un contrato social, son los liberales típicos en 2 sabores. El Estado nace para garantizar mayor libertad o el Estado nace para evitarnos una muerte violenta, que son los liberales pesimistas tipo Hobbes con el Leviatán, ¿no? Sea como sea, el Estado surge de un contrato para ellos. Y la tercera versión es la versión marxista que dice el Estado surge para garantizar la desigualdad social de un grupo sobre otro. Entonces, cuando estamos hablando de Estado, hay gente que entiende una cosa, otro otra y otro entiende nada. Entonces, uno de los puntos principales de este libro es, te expreso las definiciones que hay, te expreso las que más se usan. Es una gran simplificación. Y vos me podés decir, no estoy de acuerdo. Perfecto, busca tu definición y explícala. Entonces, de alguna forma, este libro es un intento de llevar una pequeña, no un aporte a esa, digamos, clarificación de nuestros conceptos básicos. ¿No? Es eso. Lo voy a lograr ni loco, pero por lo menos tratamos. Entonces ahí vamos. Eh, en el libro yo creí que me iba a costar conseguir prólogos y me llamó la atención. Tuve 4 prologuistas, pero les voy a contar porque hay una anécdota cómica también en esto. Yo voy a contar inclusive los problemas de cocina que tuve en esto, ¿no? Porque últimamente yo te respeto, digamos, decime la idea, pero también describime alguna anécdota, algo, porque la anécdota dice un montón, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen los 3 personajes que conseguí para el libro. El primero es el politólogo norteamericano más grande que hay actualmente, que es Guy Peters. A Guy Peters le escribí, le conté la idea, me dijo, ¿cuándo quiere el prólogo? Salió, ¿no? Con Oscar Oslak fue lo mismo. Oscar Oslak también es bastante parco en algunas cosas. Le comenté lo del libro, me dijo, te voy a escribir algo cuando vuelva de viaje. Yo creí que se había olvidado. A los 34 días, como relojito, me hizo un prólogo. Y el profesor Isuani, que es un mendocino de aquellos, agarró, le comenté la idea y me tuvo el prólogo listo en una semana. O sea, con lo cual, y todos cuando veían el borrador que yo les mandaba,
me hacían algún aporte, algún comentario, y sinceramente me quedé contento porque teniendo esos tres popes, que ninguno me tirara, digamos, algo por la cabeza, me sentí contento. Dije, mira qué bien, pasé la prueba de haciendo enojar a los tres grandes, ¿no? ¿Viste? No, no, la pasé. Eh, Tal vez no ni lo leyeron, pero no importa, ¿viste? Si no te putearon de entrada, pasaste. Entonces vamos acá, acá está la anécdota que les quiero contar. El señor que está acá es sueco. Este señor vino a la Argentina, pero no vino como académico, vino como marinero. Vieron que los suecos son una sociedad muy igualitaria. Y estaba chocho, o sea, conocía las costas argentinas, todo. O sea, cuando hablaba de Argentina, bueno, yo a él lo conocí por email, hablando, es el experto sueco más grande en evaluación de programas. Cuando le tiro la idea del libro, yo este señor lo había pensado como prologuista, Evert Vedum, ¿no? Y veo que él me volvía a preguntar del libro, cuál era la intención, mandame el borrador, yo le traducía cositas al inglés para que él tuviera idea, me volvía a preguntar, ¿no? Yo dije, no me estoy expresando bien, ¿no? ¿Viste? Entonces traducía con el chat GPT en inglés, le mandaba, me volvía... Yo dije, viste, con Ever, dije, me parece que este hombre no me está entendiendo. Pero bueno, me dijo, para tal día te voy a mandar algo, ¿no? Es comiquísimo porque me dijo, tal día yo me vacuno, para que vean lo que es Suecia, ¿no? Dice, me tengo que dar la octava vacuna contra la cuestión del COVID. 8 vacunas le dieron a esto, para que vean, son países seguidores de esto, ¿no? Y me dice, y el día siguiente te lo termino de mandar. Dicho y hecho, me cumplió. O sea, lo vacunaron, la octava vacuna contra el COVID, y al día siguiente yo tenía, ¿saben qué había pasado? Me había escrito el primer capítulo, no era un prólogo. Y yo dije, a la pelota, y me estaba analizando el problema que yo decía, el problema del lenguaje. Él habla de esto. El primer capítulo trata de cómo hay que clarificar el lenguaje, por qué no pasa en la física. Yo me sentí emocionado porque ese capítulo tendría que haber escrito yo. Y me lo escribió este grande solito. Los suecos también tienen una cosa, son muy igualitarios. Cuando yo le preguntaba la intención, ¿para quién es? Es para el alumno que vos tenés frente a cátedra, alumno de universidades nacionales, bla, bla, le encantó. Entonces, para que vean un poco la anécdota, ¿no? Este prologuista se me transformó en un escritor y yo lo acepté, porque era un lujo. Así que, bueno, entonces acá está el objetivo del libro. El objetivo del libro, tal cual lo dijimos, es sistematizar 90 conceptos con una función didáctica. Ya les comenté, llegamos a los chicos te dan un mensaje cuando no quieren leer tanto, no es que sean nada más vagos, ¿eh? Entonces, pero los pibes tienen interrogantes, te hacen buenas preguntas, ¿no? Te desafían. Y por eso este libro tiene una función didáctica, pedagógica y también de investigación, ¿no? Y bueno, la idea era como poner en un lugar único los principales conceptos y que fuera digital. El libro en papel, a mí me encanta el libro en papel, pero yo veo que mis hijos estudian con el celular directamente y con libro en papel lo ven como algo incómodo incluso para ellos, que tienen que buscarle lugar, ¿no? Entonces, en eso hay un mensaje profundo. Y de alguna forma es lo que yo quería era eso, que fuera digital, o sea que te lo puedo mandar por internet, lo puedo colgar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es un libro digital y también es un libro que se puede actualizar. Capaz que en 3 años aparezco con 95 conceptos, ¿no? O capaz que me demuestran que ciertos conceptos son inútiles, lo puedo ir bajando. Lo único que tengo que explicar 88 conceptos, versión renovada. Pero bueno, Solo la carátula. claro, solo la cara. Bueno, entonces, esa es la idea, el libro digital, que tuvieras ahí en claro ciertos conceptos, etcétera, etcétera. Y luego, cada concepto tiene la misma estructura. Es decir, acá utilizamos ChatGPT. Le dijimos cuál es la mejor estructura para analizar un concepto A, compararlo con uno B. Por supuesto, ChatGPT nos surgió esta estructura, nos sugirió, y yo la adopté, porque mira, veía que era lo más lógico. Primero te define bien de las 3 formas o 4 posibles el problema. Luego te dice por qué es importante ese concepto. Luego te describe las características de ese concepto. Luego te da ejemplos. Luego te relaciona con otros conceptos, que después les hago un párrafo sobre esto. Luego entra en las críticas y debates que hay, arma una conclusión y te sugiere una bibliografía. O sea, cada concepto tiene la misma estructura. Es decir, que vos podés navegar los conceptos y compararlos. ¿No? Que esto también ayuda porque a veces
gobernabilidad y gobernanza tienen que ver, eficacia y eficiencia, que es el típico quilombo de la ciencia económica, tienen que ver, bueno, entonces ahí ves, y entonces hay muchos conceptos que están puestos, digamos, siguiendo esta estructura. Ahora le voy a hacer un comentario. Inicialmente yo empecé con 60 conceptos. El libro se llamaba 60 conceptos. Pero después cuando iba avanzando decía, está faltando esto, lo otro. Y el libro finalmente creció hasta 90 conceptos. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque el mismo libro lo fue llevando. Entonces, como que este libro de alguna forma tiene un mensaje. ¿No? Es una idea capaz que innovadora, pero también va sola en algunas cosas. Y es un libro que yo no pretendo que lo lean todos. No, todo no, son 711 páginas. Lee los 3 conceptos que te interesan, eso me alcanza. Lee los 4 que te interesan, me alcanza. Y bueno, de alguna forma esta es la idea. Ahí vamos. Entonces la estructura es, cada artículo tiene lo mismo. Y los conceptos, si vos querés destacados, porque hay un montón de conceptos adentro de 90 conceptos, perdón, ahí va. Los conceptos destacados, esta filmina está mal, espera que ahora te... Los conceptos destacados me los acuerdo de memoria, pero agarré la filmina y la copié mal. Los conceptos destacados, ¿qué es lo que tenés de innovador en el libro? Tenés los clásicos conceptos, pero tenés conceptos que son interesantes y son innovadores también. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay una idea de buropatologías. Buropatologías es que las burocracias se enferman. O sea, la gente que cree que las burocracias son una cuestión técnica, están equivocados en la vida. Las burocracias son grandes componentes sociales, organizaciones sociales. Las burocracias desarrollan obsesiones, desarrollan broncas, se enferman, olvidan, enfatizan, te gambetean. Es decir, las burocracias son directamente un monstruo a domesticar. No es tan fácil tratar con las burocracias, pero tampoco es imposible. Las personas que han tenido roles directivos y que han tenido que controlar burocracias saben bien cómo hay que tratar con esta gente. O sea, si vos, y les voy a dar tal vez hasta le sirva al presidente ¿no? Vos a las burocracias, si las tratás mal, si las ninguneás, si venís a no comprenderlas, estás frito. Todo dirigente que pretende dirigir un cuerpo administrativo tiene que comprenderlo, tiene que escucharlo, tiene que ver dónde están los problemas, y que a veces hay problemas que parecen complejos, que son muy simples si tenés diálogo con los referentes burocráticos. Es como gente que te enseña, te dice, mire, eso que usted ve tan complejo, yo se lo puedo solucionar así, asá, ¿no? O sea, hay muchos. Mira, te cuento una cosa cortita. Yo doy clases en la UBA, en las facultades sociales doy también clases. Un día me equivoqué con una nota. O sea, tenía un final de 80 personas, no porque tenemos finales muy numerosos, y en esos finales que tardan 4 horas, sinceramente, metés la pata. Bueno, un alumno había aprobado con 8 y yo, como alguien me habló al mismo tiempo, le había puesto un 7, ¿no? El alumno me viene a ver y me dice, profe, me puso un 7, pero usted me dijo que yo tenía un 8. Y yo me acordaba del caso porque era un personaje pintoresco, ¿no? Le digo, sí, me acuerdo de tu caso. ¿Y qué pasó? Me puso 7 y me baja un poco el promedio. No me puede, pero tenés razón, le digo yo. Bueno, voy al departamento docente de la facultad y le digo, preparé una nota dirigida al decano, como dice el derecho administrativo, ¿no? Me equivoqué de nota en el caso Fernandelli, póngale, Gastón Fernandelli, me equivoqué, ¿no? Y yo lo reconocí y lo firmaba. Y el burócrata, el administrativo, amablemente me dice, profe, el profesor nunca se equivoca, me dice. Yo creí que me estaba haciendo una joda, ¿no? Y le digo, no, mira, yo me equivoqué, no, lo reconozco, lo firmo y le pido al decano que le cambie la nota a fulano. Me dice, legalmente lo que usted está haciendo está bien. Dice, pero usted le está haciendo retrasar a su alumno entre 1 año y medio a 2 años el título. ¿Por qué? Y me empezó a decir, cuando usted le escribe al decano directamente por estos temas, el decano tiene que hacer un expediente y se lo manda al secretario académico. El secretario académico luego tiene que hablar con el director de informática. O sea, era una cadena terrible. Iban a hacer el cambio que yo le pedía, pero es probable que su alumno termine recibiendo 1 año y monedas el título más tarde de lo debido, por esa corrección. Y le dije, uy, ¿le estoy haciendo daño? No, legalmente está bien, pero usted le está retrasando el título. En cambio, si usted me escribe a mí diciéndome que alguien
cometió un error involuntario en el departamento de sistemas cargando la nota, me permite que yo se lo corrija en 15 días con un llamado o con un email interno al director de informática. Y su alumno va a recibir el diploma en el mismo tiempo que todos. Dije, bueno, ¿cómo hago esa? Escríbame acá mismo. Entonces, para que vean a dónde vamos, ¿no? Cómo hay que entender cómo tratar con las burocracias. Te ofrecen soluciones a lo que tenés a mano, te buscan los atajos. Ahora, si vos los tratás mal, no vas a conseguir eso. Es cuestión de dialogar, escuchar, aprender. Y no hicimos nada ilegal. ¿Se entiende dónde vamos? Y le solucionamos el problema a una persona, que es lo que uno tiene que tratar cuando uno está en puestos de, digamos, cierta responsabilidad. Tu objetivo tiene que ser aliviarle los problemas a la gente, no generárselos más graves. En Argentina estamos en un problema ahora porque parece que hay gente que cree que gobernar es problematizar al otro, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. Ahí estamos entonces con el tema de, bueno, ¿quiénes escribieron? Acá está la lista de quienes escribieron, se los nombro brevemente: el sueco Eber Vedún, Maximiliano Campos Ríos, Julián Bertranú, Fabiana Machiavelli, Gerardo Iso, Arias Almonacid. Este es de Chubut, este muchacho, nacido acá, ¿eh? Gabriel Jurina, Guadalupe Laborde, Marcelino Abdala y Mario Helfestein. Esos son. Ah, y el libro me lo diseñó un santacruceño que se llama Edwin McDonald, de la zona de Hueraike. Entonces, para que vean, el libro tiene un componente federal. Bertrand es mendocino, hasta tenemos un sueco. Si esto no es federal, ¿el federalismo dónde está? Entonces, bueno, sigamos ahora. Entonces, ¿y a quién está dirigido el libro? Está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, al decisor público, al burócrata sospechoso de siempre. Hoy todo burócrata es sospechoso en este esquema que estamos viviendo, ¿no? Y al público interesado. O sea, es un público que es un libro que fue pensado para el estudiante, pero si hay alguien que le interesa, lo lees y se entiende más o menos, ¿no? Y no tenés que leerlo todo. Bueno, ¿cuál es el impacto esperado del libro? Contribuir a la docencia e investigación, facilitar el debate público informado. O sea, decirte, mira, este concepto significa tal cosa. Por ejemplo, hay un tema que me encantaría decirles: todos creen que hay un único tipo de federalismo. No, hay diversos tipos de federalismo. Y en este libro salimos a buscarlos, por ejemplo. Por ejemplo, una confederación es un tipo federal, pero es mucho más amplio que el federalismo al estilo que entendemos nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, hay federalismos por evolución también. Por ejemplo, España era un país centralizado, pero se fue transformando con las autonomías en algo similar a un país federal. Y las autonomías españolas tienen más poderes que lo que tienen un Estado norteamericano o una provincia argentina, ¿no? Es decir, hay diversos tipos de federalismo y el federalismo también no está quieto. Te demuestra que el federalismo evoluciona. O sea, tiene épocas en que pierde facultades, épocas en las que gana, y el federalismo a veces pierde facultades no solamente hacia otras provincias o hacia arriba, sino también hacia abajo. Hay provincias que son muy federales con sus municipios y hay provincias que son muy centralistas con sus municipios. Entonces, cuando hablamos de federalismo, como es el leitmotiv del libro, tenés que hablar de qué hablamos adentro, qué es lo que hay. Entonces, ahí está el tema. Bueno, entonces lo que estamos esperando es esto, que correr velos. Velos, es decir, mira, hay ciertos temas que lucen muy complejizados, pero no lo son. Hay un velo. ¿Cuál es el otro concepto que tratamos? Lo traigo ahora a colación. Hay un concepto que estamos tratando que es el síndrome del sobreviviente. Lo tienen ahí. Ustedes saben, yo tuve la suerte de hacer mi doctorado en Canadá y en Canadá me enseñaban el síndrome del sobreviviente. ¿Qué es el síndrome del sobreviviente? Es un síndrome que ocurre en las administraciones cuando hay reducciones de personal. La gente que queda luego de esas reducciones grandes de personal, algunos desarrollan problemas psíquicos o psicológicos. En la bibliografía de países desarrollados te dice que en Canadá, luego de las reformas de los 90, que hubo reformas grandes, varios de los empleados que sobrevivieron a esas reformas de los 90 quedaron con un espíritu de un sentimiento de culpa, ¿no? Yo persistí en la organización por algo, no fui solidario con mis compañeros, me tendría que haber ido yo también. Es decir, el síndrome del sobreviviente tenía una cuestión como culpógena. El mismo estudio lo hice en la Argentina de los 90, no de los 2000 y pico,
y era completamente diferente. Acá El no hay sobre... síndrome. ¿Eh? Acá no hay síndrome, hay festejo. Ahí va, exactamente. Es al revés de los libros canadienses. Yo decía, ¿sabes? El sobreviviente argentino era, Zafé, loco, gran, soy un ídolo, Giles, ustedes se fueron. O sea, era exactamente al revés, hasta con un espíritu futbolístico, ¿no? Entonces vos fijate cómo se nos queman los libros. En el sentido de, mirá, el síndrome sobreviviente para el canadiense es una lágrima. Y el argentino es un flaco festejando, revoleando la camiseta. Entonces, algo pasa ahí. No es solamente el idioma, sino que también que están las características culturales, históricas, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir que seamos malos de esto. Quiere decir que es problemático, donde cada concepto es un problema acá. Por eso hay que analizarlo, definirlo, darle contexto histórico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es otro concepto que tratamos y que si ustedes quieren puede ser novedoso? Lo que se llama ostracismo organizacional. En las organizaciones, concretamente cuanto más grandes son, hay un fenómeno que es uno que ve ciertas personas la mandan al ostracismo, la mandan al freezer, ¿no? Bueno, eso, aunque les parezca mentira, no se inventó acá en la Argentina, no se inventó en Francia, es un invento que viene de la Grecia clásica. Los griegos mandaban a ciertos personajes al ostracismo porque tenían una obsesión por construir democracias funcionales, que funcionaran, ¿no? Entonces a los que eran muy líderes, muy autoritarios, los buscaban mandar al ostracismo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esa idea de Grecia va pasando al mundo político, tiene un viaje largo que no se los voy a contar ahora, pero en el fondo la idea de ostracismo del mundo griego pasa al mundo judío. Y el mundo judío pasa la idea de ostracismo al mundo cristiano. Entonces, la idea de congelar gente, declararlo hereje por algún tema, es algo relativamente común en el cristianismo, que no es invento del cristianismo, viene de la idea griega original en el 400 de congelar cierta gente porque lo veían como una amenaza, ¿no? La religión lo declara hereje, ¿no? Lo excomulga, lo quita de la comunidad, bueno, y de ahí viene el ostracismo. Entonces, existe la figura del ostracismo en las organizaciones, tanto pública como privada. Ese ostracismo es que condenan a cierta gente y está estudiado, la gente sometida a condiciones de ostracismo desarrolla enfermedades, se enferma, tienen úlcera, presión, desarrollan enfermedades espantosas, algunas incluso mortales, así que ojo con las situaciones de ostracismo. Y el mundo digital vino a empeorar el ostracismo. ¿Por qué? Porque ahora puedo hacerle ostracismo a alguien a distancia. O sea, imagínate que yo diga, no le contesten los mails a Uri, ignorémoslo, y me dan bola. Le estamos haciendo ostracismo. Entonces, hoy en día las redes son un mecanismo que lo están viendo. Las redes son un mecanismo sensacional de joderle la vida a personas que están lejos. Entonces, ahí lo tienen explicado en lo que es el ostracismo organizacional. Y Además no le después, tengo que ver la cara. tal Además cual, no le tengo que ver la cara, es más fácil. claro. Y lo podés joder hasta cuando estás durmiendo, porque le decís, bueno, que le llegue un email molesto a tal hora. Viste que podés programar. Que le caiga un email a las 4 de la mañana y que se sienta culpable, me escribió a las 4 de la mañana y no contesté. No, en serio, hay técnicas que son terribles. Hay un caso canadiense dramático donde una adolescente canadiense se suicida porque había un grupo que decidió joderla, ¿no? La tomaron de punto, como decimos nosotros, y la piba no aguantó la presión y se suicidó. O sea, con lo cual hay que tener cuidado con el tema de los ostracismos, hay que tener cuidado con las buropatologías. Por eso el libro te quiere aportar en eso. Y después también hablamos, otro concepto de los interesantes es el tema de las capacidades estatales, ¿no? Hoy en día ya sabemos que no todos los estados son iguales, sabemos que hay estados que fracasan, pero sabemos que el estado tiene algo que se llama capacidad estatal. Entonces, la idea en este libro es mostrarte, mirá que las capacidades estatales se pueden desarrollar. O sea, uno puede perfeccionar un Estado. Es cierto, no es cierto que la única forma de reformar un Estado es reventándolo, ¿no? Vos podés desarrollar capacidades, podés fortalecerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está, les hice un pequeño paseo por ciertos conceptos, ¿no? Y también me gustaría hacer un párrafo cortito sobre las buropatologías.
las burocracias se enferman, ¿eh? Y se enferman de formas distintas. Pero esto no quiere decir que uno no pueda buscar ciertas soluciones en la burocracia. Pero a veces hay que tener en cuenta que muchas de las buropatologías están relacionadas la una con la otra. Es decir, que uno sabe que toco este tornillo, pero al mismo tiempo estoy tocando 5 tornillos más. Es decir, ver a la burocracia como un sistema social integrado. Generalmente cuando tenés burocracias que tienen problemas de corrupción, también tienen problemas de desvíos de objetivos. Cuando tienen desvíos de objetivos, también tienen mucho de discrecionalidad. Entonces, generalmente tienen problemas de falta de capacidad, es porque eso también es a propósito. O sea, cuando vean una burocracia muy débil, hay que preguntarse a quién es funcional esa debilidad. Y eso es lo que vemos en el texto. O sea, de alguna forma te quiero decir, la realidad no es tan ordenada, pero ningún desorden es tan casual. O sea, si vos te pones a investigar, a analizar el sistema, vas a ver cómo las cosas están relacionadas. Por algo, en cada capítulo van a ver que relación con otros conceptos. O sea, ahí te estamos dando la pauta, mirá, vos qué querés estudiar, la uropatología, esto se relaciona también con tal tema. O sea, es como que te abrimos el link a los piolines que tocan a cada problema, de alguna forma. Y luego vamos ahora a qué significa la tapa, ¿no? Que en cada cosa que yo le fui dando, la tapa lo que significa es un autor belga que yo les cuento, yo en Económicas de la UBA saco una revista que se llama Los Cuadernos de CEDEO, el instituto ese que yo tengo la suerte de dirigir. Y entré en contacto también por internet con un artista belga, Georges Morant se llama, ¿no? Y el tipo le dije, mire, no tengo presupuesto, pero me gustaron los cuadros que usted pinta. ¿No me puede mandar uno o dos para que yo haga las tapas de la revista? Porque me gustaba estas cosas que hace el hombre, ¿no? Y veo que el tipo hace igual que Bedún. Me manda uno, me manda otro. Y un día me dice, ¿querés otro? Por supuesto. Y me empieza a mandar las tapas. Yo no sabía, el hombre estaba mal de salud, ¿no? Un día escribo y me responde el hijo. Me dice, lamentablemente mi papá falleció, pero te dejó esto. Me dejó un montón de cuadros de él para que los utilizara. Uno de esos cuadros, lo tiene usted ahí, es de George Morant. ¿No? Es como el tipo vio algo y lo mandó. Entonces, por eso digo, con este libro me pasaron cosas, de todo pasó, ¿no? Y llega un momento que uno dice, ponelo todo junto. Y es un poco lo que tienen ahí. Tiene de experimento, tiene de sabiduría, tiene de imaginativo, tiene de conservador, tiene cosas por donde lo mires que, bueno, es lo que yo quería decirles. Bueno, y ahí tienen un poco el cierre. Para expresarles esto hay un lenguaje compartido, que es la idea para transformar algunos aspectos de nuestra vida cotidiana. O sea, esos problemas que a veces tenemos, grandes, parcialmente o en buena parte se deben a este problema con los conceptos, a definiciones equívocas permanentemente. Entonces estás agrandando los problemas en vez de, digamos, de reducirlos, ¿no? Por eso la importancia del lenguaje, por eso la importancia de los conceptos. Y ahora les voy a hablar brevemente del drama argentino que yo llamo, que es un país al que nos faltan consensos, ¿no? La política argentina hoy en día está hiperpolarizada. Voy a sacudir a Milei, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digamos, por la Argentina te faltan consensos. O sea, vamos a esto. Por ejemplo, la democracia argentina está funcionando. La democracia argentina ya pasó la prueba del uso. Gana gente incluso que no tenía historia política, como el presidente actual. Es decir, nadie puede decirte la democracia argentina a nivel federal excluye gente. Eso es verso, ¿no? La democracia a nivel general argentino no es competitivo, es verso. Fíjense, un partido chiquitito como era Libertad Avanza, que no era ni partido, le ganó una estructura peronista que era el cuco que se comía en las elecciones. Entonces no es cierto que la democracia argentina sea inviable, a nivel federal hablamos, ¿no? Si vamos a la provincia del norte nos llevamos un susto, pero no importa, hablemos a nivel federal, ¿no? Medioevo todavía. Sí, por eso, en algunos lugares tenés que explicarle, mirá que el gobernador no es el dueño. Bueno, explicáselo a él, ¿no? Que no es el dueño. Explicarle a los Rodríguez Sá que no son dueños de la provincia. Te va a costar. Bueno, pero a nivel federal la cosa funciona. Entonces vos fijate, decís, che, qué interesante esto.
pero a nivel económico no. La Argentina es, digamos, un decálogo de reformas fracasadas cada 10 años, ¿no? ¿Viste? Vienen los que devalúan, vienen los que abren el mercado, vienen los que lo cierran, vienen los que industrializan, vienen los que desindustrializan. Bueno, eso, digamos, es un error que venimos repitiendo desde los 70. Década del 70, algunos ponen el origen en el Rodrigazo, y que de ahí está faltando consenso sobre un modelo económico equilibrado. Es decir, que el agro tiene que aportar, pero no tiene que ser esquilmado, que los industriales no tienen por qué reventarnos con un mercado cerrado permanentemente, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay que buscar esos consensos. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo ahora? Que desde el punto de vista económico se están exacerbando las cosas. Es decir, en buscar un camino, en vez de buscar un camino, de buscar ciertos consensos, ¿no? Que tal vez la sociedad está abriendo un poco los ojitos en este sentido, ¿no? Falta esa voluntad de buscar consensos, que es muy similar a lo que vemos con el lenguaje en las ciencias sociales. O sea, la cuestión de un lenguaje, digamos, impreciso, te lleva a que pierdas los consensos. Por eso la idea de trasladar a la política esto que es buscar consenso en torno a las palabras, buscar consenso en lo que tenemos por delante. Ahora, ahí viene la pregunta que yo les quiero comentar, lo que les quiero comentar, ¿no? ¿Se puede fabricar un consenso general de la forma grande y todo de un solo saque? No, pero sí podés ir de a chiquitos. Hay una frase que me dijo un docente de ustedes, Alejandro Bustos, no sé si se acuerdan de Alejandro Bustos, gran personaje, sigo en contacto con él, es gran personaje. Es un loco de las motos, anda por las motos, por Sí. todos lados, y me escribe siempre. Él me decía una frase que la uso en clase que es: un elefante se come de a churrascos, ¿no? Es decir, entonces ahí tienen el mensaje de Alejandro Bustos que les quiero dejar. Es decir, los grandes problemas se cortan de a fetas y buscando cortar esas fetas por consenso podemos solucionar algunos problemas. Tal vez no lleguemos a la solución de todo el problema, porque es humano, no te vas a poner de acuerdo en todo, pero hay ciertas cosas en que sí podés ponerte de acuerdo. Bueno, un poco esa es la receta para salir del atolladero de la falta de consensos, ¿no? Justamente no es polarizar, es al revés, ponete de acuerdo en cosas chiquitas y dale para adelante. Bueno, entonces ahí un poco está lo que yo les quería decir, Bárbaro. con estas filminas que hice para el libro. Espera, bueno, ahí está. Fui bastante rápido, me parece. No sé si lo fui rápido o no. ¿Eh? Sí, 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 te caracteriza por hablar lento siempre. Bueno, entonces ahí está un poco. Si quieren, pasamos a la etapa de preguntas, Dale, quejas, lo que ustedes quieran, reclamos, lo que ustedes quieran. está Dejo de bien. compartir para que. Ah, pará. Dale. Al que no tiene el libro en digital, si no se lo dieron, se lo dejo acá en pantalla. Le sacan foto a esto que tienen ahí, el QR, ¿no? Ahí en el QR, ahí en el QR tienen el libro. Y Eh, si no, la universidad se los mandó a medida que se inscribían. Y si no, me escriben a mí, yo te lo mando gentilmente, sin ningún problema. Bueno, Alejandro, ahí Bárbaro. pregunta en el chat Javier si está en físico, pero entiendo que no, por lo que explicaste. no, no, es digital Digital, y es bien para que sea gratis. O sea, perfecto. porque siempre estás tentado, gasté tanto en imprenta, vas a tener que pagar algo, ¿no? Es un tema. Entonces, de esta forma no hay ni tentación de imprenta. Lo tenés, es digital, lo bajás, lo usás, lo revoleás. Y aparte también es una astucia. Los que escribimos algunos libros siempre tenemos esa duda. ¿Lo habrá usado para leer o para equilibrar ese mueble que tiene una pata más corta? ¿Viste que siempre tenés esa duda? En cambio, con un libro digital, decís, te cagué, no podés nivelar tu mueble, es digital. Poné tu celular ahí, jodete si querés, ¿no? ¿Me seguís? Entonces, el libro digital tiene hasta esa ventaja. Bueno, ahí está. Dejo de Bárbaro. compartir ya y vamos a las preguntas, reacciones, lo que ustedes quieran. ¿Eh? Bueno, gente, el que quiere abre micrófono o dice lo que quiere. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Y a todos, ¿cómo Un, andan? un gusto, Alejandro, un tocayo tengo ahí. Dale. Son todos Mira, Alejandro acá, viejo. Sí, sí. bueno, en principio yo lo recibí hace poquito, así que algunas cosas empecé a leerlo, me pareció muy interesante y muy pragmático, aparte en esto de que todos los capítulos tengan la misma estructura y demás y que se puedan interrelacionar.
ahí coincido en algunas cosas, como por ejemplo esto de hay que escuchar las burocracias, yo le llamo eso humildad intelectual. El hecho de que uno llega a determinados organismos y capaz que tiene mucha experiencia y demás en otros y ha recorrido la administración pública en sus distintas instancias y demás, pero cada vez que uno llega a uno en particular, tenemos que aplicar este concepto de, yo le llamo humildad intelectual en el sentido que podemos conocer mucho, podemos tener, como sabemos, distintos tipos de inteligencia y demás, pero si no escuchamos a los que están antes que nosotros, estuvieron y que van a seguir estando, y encima estamos en un puesto que por ahí es transitorio, estamos perdiendo y fundamentalmente que vamos a chocar, como vos mencionabas. Y yo tengo una experiencia en uno de mis primeros trabajos en administración pública, cuando recién recibido, muy cerca de recibirme, me designan en una gerencia financiera de un organismo público, llego, los reúno a todos, creyendo que había incluso preparado, no un discurso, pero un esquemita de lo que iba a decir y demás, y lo primero que digo es, bueno, ahora ustedes van a trabajar conmigo, que voy a ser el gerente financiero y más, y uno levanta la mano. Me dice, no, vos vas a trabajar con nosotros. Esa lección nunca me la olvidé. A partir de ahí, la importancia del lenguaje, porque en definitiva era como que toda esa estructura ya estaba de mucho antes, sabía mucho más que yo en cuanto a la función específica, y a su vez iba a seguir después que yo me fuera. Entonces, este concepto que vos mencionás de escuchar, de atender, de aprender de las burocracias, realmente lo comparto totalmente. Y respecto al síndrome del sobreviviente, yo lo que te quería consultar es, hay un muestreo, por esto que vos decís que en realidad las burocracias son muy diferentes, incluso dentro de un propio país como el nuestro, que no es lo mismo, mencionabas provincias del norte, provincias del sur, bueno, lo que habitualmente nosotros denominamos los porteños, o sea, hay un muestreo de esto de que somos muy distintos no sé si dijiste a los suecos o quién habías dicho que había No, surgido el tema. Somos, no, falta somos, eso. ¿eh? Falta, ese estudio no está. O sea, no hay Ah, ninguna ajá, comparación ah, que te describa las distintas burocracias provinciales. ajá, Hay, te digo, es un tema que yo traté hace tiempo, hay una clasificación vieja del Banco Mundial que hablaba de provincias desarrolladas, rezagadas, ¿no? De baja densidad. La Patagónica era toda de baja densidad, ¿no? claro, Había como cuatro agrupamientos de provincia, pero no, nunca lo terminaron de hacer bien, bien. Que siempre es un lío, te cuento por qué, porque hay provincias que están en transición, hay provincias que claro, las ubican como medianas, pero que, por ejemplo, caso Salta, ¿no? Pero Salta está teniendo otro despliegue, o Neuquén, ¿me van siguiendo? Neuquén es sí, típico caso, sí, o ustedes con todo el tema uranio y todo eso pueden pegar un salto, digamos, ¿no? Hacia adelante y varios más. Entonces, por eso te que decir, pero no hay un estudio, no hay un estudio que compare a las provincias. Es más, el gran desafío es ese. Si alguien quiere tomar esa bandera, es una bandera pesada, ¿eh? Porque vos construís las categorías con lo que te dicen las provincias. Y les puedo decir una cosa, yo trabajé en Ministerio Interior. Las provincias se encargan de empaquetar giles siempre, ¿no? Es como que vos te vas de la provincia contento porque te va con un número y la provincia te mintió. No, en serio. Y lo he visto con programas del Banco Mundial. Entonces, y lo que a vos te dijeron, vos vas a trabajar con nosotros, las provincias le dicen lo mismo cuando vienen de los programas del Banco Mundial, ustedes van a trabajar con nosotros, ¿no? Por eso te quiero decir, pero volviendo al tema, Alejandro, es una tarea que está vacante y que sería buena hacerla, ¿no? Como comparar distintos desarrollos de las burocracias provinciales. Porque a veces te ujú. llevas sorpresas. No siempre lo que crees que es atrasado es tan atrasado. Uno se lleva muchas sorpresas en esto, ¿no? Pero bueno, ese Bien. es el tema. Gracias. Bueno, y en esto, y no ocupo más espacio, el síndrome del sobreviviente, yo lo relaciono, yo estoy desarrollando, estudiando un poco, muy incipientemente, el tema de constelaciones organizacionales. Y este concepto lo relaciono con el de síndrome del sobreviviente, que eh,
por ahí nos podemos alegrar o no, depende de en qué situación estemos, que se haya ido alguien y no me tocó a mí, le tocó al otro y demás. Pero lo que se estudia de las constelaciones organizacionales es que esas personas que se fueron, y sobre todo si se fueron mal, digamos, mal que quiere decir, obviamente si las echaron se va a ir mal, pero por un programa de reducción y demás, pero esas personas en realidad, aunque aún en el caso extremo de que ya no exista, digamos que fue una generación de la cual o ya está muerta o retirada, lo que sea, en las constelaciones organizacionales a eso de lo que le denominan son los excluidos de los sistemas organizacionales. Y esos excluidos de los sistemas organizacionales generan una energía, independientemente que creamos o no en estos conceptos, genera una energía que genera disfunciones en el sistema organizacional. Tal vez se pensó que la reducción es para ser más eficiente, eficaz, o como vos decís, el nombre que le querramos poner o el concepto que querramos aplicar, pero en realidad lo que estamos haciendo al excluir una parte, un grupo de personas o alguna persona, lo que estamos haciendo, excluirla mal en el sentido de que tal vez esa persona era necesario que se fuera del sistema, pero hay que hacerle todo el reconocimiento y demás del aporte que en su momento ha hecho o lo que ha dejado como valor agregado, como experiencia y demás, y recién ahí se puede restituir. Entonces lo relaciono, digo que ahí puede haber una punta de investigación y de combinación entre distintas disciplinas también. Bueno, ¿ves? Eso que hiciste vos, Pienso en voz alta, ¿no? Esa es la idea. eso es lo que busca el libro también. Toma alguna idea de acá y relacionalo con algo tuyo y hace algo. Está perfecto, está perfecto. Te aconsejo que leas lo del ostracismo organizacional. Léelo porque va Ujú. a ser que te aporta lo tuyo. Pero está bien Bien. lo que vos querés hacer. Sos moderno, Alejandro. De pensamiento, ¿eh? Sí, Me sí. dijo. De pensamiento. ¿Qué ¿Alguna, hace? Bueno, más tienen? ¿Alguna reflexión tienen que vamos bien? bueno, gracias. No, gracias a vos. Bárbaro. A ver, yo tengo un par de cositas para plantear. Dale. Primero, creo que el título que planteaste en el libro es bastante humilde, si seguimos la humildad planteada por Alejandro, porque a poco de desarrollar, en realidad, cada concepto que le voy a llamar concepto, en realidad son ideas complejas problemáticas. No es un concepto. Entonces, la primera pareciera que estamos simplemente en un glosario Mm, y después resulta que al entrar y empezar a mirar tanto la definición del problema como las relaciones que dijiste con otras problemáticas, ya dejamos de estar en un concepto. Con lo cual, nada, creo que el título no está acompañando, digo, la profundidad a lo mejor que lograron con montones de contenidos. ¿Bien? Con lo cual, nada, felicitarlos, es lo que estoy diciendo. Y segunda cuestión, y esto ya es aporte si te sirve nada más, sí. obviamente están hablando mucho de sistemas y estás metiendo mucho el tema de sociología, en particular en la administración pública, con lo cual, nada, yo entendí algunas de estas cuestiones leyendo a Luhmann. Ah, sociólogo. Sociología, Sí. ¿sí? ¿Está? Bueno, donde establece los mecanismos mezclado con Maturana respecto de la autopoiesis y dice, los sistemas tienen mecanismos para mantenerse vivos. Cuando vos hablas de la ¿cómo le llamaba? Patología. Buropatología, en Neuropatología. definitiva, estamos hablando de eso, estamos hablando de que este sistema tiene defensas, glóbulos blancos, que van a atacar y que van a defender. Por supuesto que se puede enfermar o puede seguir más o menos en condiciones. Entonces, nada, digo, una vuelta de tuerca y meterlo dentro de sistemas, ¿sí? Como agregados a entender un montón de estas cosas que está planteando que es para toda sociedad, ¿no? Estamos hablando de una particularidad, pero estamos hablando de sociología en general. Así que bueno, nada, me encanta. Mm. Bueno, te agradezco el aporte de la autopoiesis. Es una palabrita Ujú. hermosa. Así que gracias. Maturana, autopoiesis, Luhmann, autorreferencia. Los sistemas son autorreferentes.
Tanto los sistemas psíquicos, cada uno de nosotros, como los sistemas sociales, Mm, todas las valoraciones, decisiones, tomas de posición, etcétera, lo hacen en función de una referencia interna que tiene respecto de las cosas. correcto. Saca el gap y a partir de ahí toma conductas. Entonces, ignorar las autorreferencias que cada, en este caso, organismo, podríamos llamarlo, de cada burocracia, como le quieramos llamar, obviamente me hace diagnosticar mal, me hace no entender, me hace no comprender los comportamientos. Exactamente. No sé cómo te agradezco el aporte. Está perfecto, Daniel. Te tomé nota, ¿eh? Dale, dale, lo que quieras, que necesites, me llama. Sí, 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 gracias. Bueno, Eh, ¿querés que te diga algo de eso? Coincido en lo que vos me decís Lo que de quieras. los sistemas burocráticos son sistemas inteligentes. Por eso no le hacen ningún favor cuando te muestran la burocracia como tonta, ineficiente. Al contrario, es peligrosísimo que la veas así, porque justamente lo que no es adaptable, inteligente, juega al ajedrez con vos, te espera, te quiere, a veces te cuida, a veces te ataca, ¿no? Entonces, mira, les puedo Sobrevivió contar. siglos, Sí, sobrevivió siglos, por algo será. tal cual, tal cual. Mira, te puedo contar una anécdota mía cuando yo trabajé en Ministerio Interior. Se le cuento una anécdota muy cortita. Yo trabajaba en un programa que se llamaba Programa de Reforma Económica Provincial, ¿no? Y gracias a ese programa pude conocer las provincias argentinas. Yo no había viajado, digamos, conocía pocas provincias, pero gracias a este programa viajé por todo el país, ¿no? Y bueno, pero les cuento qué pasaba en el programa. Todo lo que hacía este programa tenía que pasar por una mesa de entradas que era completamente hostil hacia nuestro programa, ¿no? Y mira que era un programa que tenía financiamiento del Banco Mundial, digamos, pagaban reformas provinciales, ¿no? Bueno, pero mesa de entradas les trababa todo, ¿no? Entonces, un día el secretario de este programa de reforma, o sea, era el número 2 del ministerio, el número 3 me dice, ¿me puede decir qué pasa con mesa de entrada? Porque me frenan todo, el ministro no me firma las cosas, es espantoso esto, ¿no? Entonces voy a ver yo la oficina de mesa de entradas y me encuentro la típica empleada pública de Gasalla, era ese estilo, ¿no? Me dediqué a estudiarlas un tiempo, ¿viste? Hablaba con ellas, esto que el otro, y vi que ellas no tenían ningún problema de animosidad contra nuestro programa. Simplemente quería que alguien hablara con ellas, ¿no? Entonces, mirá lo que hice, Uri, es comiquísimo esto. Compré 2 docenas de medialunas en una confitería La Moderna que andaba por ahí, llevé, me dediqué a comer medialunas con esta gente durante un día nomás, a la mañana, ¿no? Ellos querían que habláramos con ellos, simplemente. Fue conocerlos, yo conseguía que me firmara el ministro cosas en 2 días cuando otros no lo conseguían. No tuve ni que ejercer corrupción, ni violencia, nada. Simplemente ir a hablar, comprender qué es lo que ellos percibían, ¿eh? Y ahí está el problema de esto. Por eso la burocracia hay que entenderla, interactuar. Y después, cuando vos lograste comprender esa burocracia, son máquinas y bastante eficientes. Entonces, por eso te quiero decir, el tema de las burocracias indomables, yo no lo creo tan así. Y también tenés que saber y comprender que las burocracias podés mover a una buena parte, no a toda la burocracia al mismo tiempo, ¿no? Es como que la obsesión del PRO era perseguir 1/3 del empleado público que no les daba bolilla. Y yo le decía, ¿por qué no le das bolilla a los 2/3 que sí te dan bolilla y te moves con ellos? Bueno, entonces cuesta mucho explicarles, por ejemplo, las burocracias, la forma de expulsar gente en una burocracia no es congelándolas, es haciendo trabajarlas más rápido. Porque a medida que trabaja más rápido, el que no aguanta el ritmo se va, pide el pase o se jubila, ¿no? Entonces, fíjate, es exactamente al revés de lo que hacen. Por eso es importante entender las burocracias, dialogar. Hay un autor que se llama Polidano, que el tipo dice que las reformas del Estado posibles son aquellas reformas que se hacen negociando con la burocracia, no yendo en contra de las burocracias. Y Polidano lo termina diciendo, es preferible que negocies y que hagas una reforma menos ambiciosa antes que sea una ambición de papel que nunca se haga, ¿no? Entonces, por eso uno aprende muchísimo de la burocracia. Por eso a veces, viste, cuando uno ve ciertos errores que cometen a diario,
vos decís, la estás pifiando, es más fácil de la otra forma, ¿no? Es como que, bueno, pero por eso te digo esta cosa que vos decís de la autorreferencia, de la autopoiesis, es absolutamente cierta. Ahí tenemos un comentario de Jessica. ¿Querés decirlo por micrófono o lo leo, Jessica? Léelo si querés, No No ¿eh? tiene tiene, no tiene. micrófono, no Ah, tiene dale, dale, micrófono. dale. Dice Jessica, sumale la rigidez legal de la burocracia. Muchas veces las patologías son internas, que se resisten a mantener o agregar modificaciones normativas. Sería interno y no tanto hacia los que se presentan ante ella. Bueno, sí, 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 sí. O sea, por eso hay que ver, hay que identificar dónde están las rigideces y por qué. Pero el mensaje que yo quiero decirte es que a veces el buen burócrata te ayuda a pesar de esas rigideces. Te dice, mira, hay un atajo, podés ir por acá, podés ir por allá. No, porque a veces hay ciertos problemas que están sobrenormatizados y no hay forma de que puedas modificarlo, ¿no? Pero hay gente que sabe de esto, hay como vaqueanos, ¿no? Te dice, mira, vamos por acá y logramos cosas, ¿no? Yo valoro mucho eso, porque a veces vos, esperando un cambio normativo, nunca llega, ¿no? Entonces siempre te conviene a veces recurrir a los atajos, ¿no? Inicialmente. Después, si podés cambiar la norma, podrás, pero vos sabés que cuesta muchísimo eso. Pero bueno, vamos, sigamos. Muy bien, está lindo el peloteo. ¿Alguien más? ¿Yo puedo decir algo? ¿Cómo Sí. Em, no? Bueno, primero, Alejandro, tal cual como te lo anticipaba hace un ratito, yo creo que el problema de los conceptos, más allá que obviamente vos lo abordás desde la administración pública, quienes somos desde la disciplina de administración creo que lo tenemos en su generalidad, ¿no? Digo, más allá de la especificidad o la especialidad de la administración de lo público, creo que es un gran dilema que tenemos en la disciplina y que no lo hemos resuelto. Así que realmente el trabajo que vos hacés en ese sentido aporta mucho, ¿no? Y ojalá nos invite a seguir haciendo ese tipo de reflexiones. Y en segundo lugar, yo particularmente leí el capítulo que hacía referencia a gestión del talento humano y el empleo público, bueno, donde presentás estos conceptos, ¿no? Que recién contabas del síndrome del sobreviviente, el ostracismo, pero me llamó la atención, había un punto donde haces la explicación o la conceptualización de lo que es escalafón y carrera administrativa. Y allí hacías referencia en la parte de las críticas o los problemas de la rigidez, que justamente recién lo mencionaste y por eso me acordé de la rigidez estructural que tiene el escalafón, dice en el texto. Y recordaba una experiencia que tuvimos desde el observatorio con un servicio a un organismo público provincial, en donde en realidad advertíamos que el problema de esa rigidización no era del escalafón en sí como un mecanismo para instrumentar la carrera administrativa de los trabajadores, sino que el problema era que estaban solapados la carrera administrativa a la estructura organizacional. ¿Sí? Entonces, si no se generaba un hueco, un puesto, una vacante, la persona no podía avanzar en la carrera administrativa. ¿Sí? Es decir, estaban pegados, estaban solapados de estructura y carrera administrativa. Creo que ese es el problema en realidad, que no es de la carrera en sí, sino el problema de adherirlo al desarrollo de la estructura organizacional. No, no sé si me expliqué, Daniel, si querés compartir Sí, algo de eso. Sí, en definitiva, lo que estamos planteando o el planteo es, cuando yo te voy a ocupar un puesto de trabajo, defino qué competencias tiene que tener una persona para hacer un conjunto de tareas. Pero ambas variables me tienen que permitir jugar o desarrollar a las personas y sus competencias o modificar las estructuras, procesos. El problema del escalafón es que está todo soldado. Y entonces no permito dinamicidad en las estructuras moviéndose, llámese puestos, tareas, conjunto de tareas, y desarrollo de los individuos que después los junto en cada circunstancia y en cada parte o momento de la dinámica organizacional y macheo. Al estar todo soldado, no permito ni que se muevan las personas en una dinámica personal de desarrollo, carrera, ni permito la flexibilidad estructural en el desarrollo de los procesos. Nuestro planteo es que tiene que disociarse una cosa de otra y en cada situación se tienen que amalgamar o machear de acuerdo a las competencias que tengo y a los procesos que necesito.
Clarísimo, clarísimo. Yo te les puedo contar algo. Yo empecé como un especialista en escalafones. Yo creía que los escalafones eran un problema técnico. Y finalmente los escalafones no tienen problema técnico, tienen grandes problemas, como vos decís, Ujú. sociales. Inclusive hay rigideces que ni siquiera están en la norma, pero que sí están en la gente. ¿No? Sí, Entonces, sí. por eso hay que, digamos, un escalafón dice mucho. Ujú. Y te puedo contar una cosa, se ve en el mundo docente. Por ejemplo, todas las provincias tienen un estatuto, el famoso estatuto docente, ¿no? Un director de un colegio recibe a las personas que ganaron el concurso de una forma muy rígida. No puede elegir a los mejores para su colegio. Tiene que elegir a los 10 que le asignó el concurso. Y capaz que dentro de ese paquete le viene alguien que está mal de la cabeza, alguien que no quiere trabajar, alguien... Entonces ese director deja de atender al tema educativo, si vos querés, para pasar a atender temas administrativos todo el día. O Sí. sea, vos decís, usted tendría que estar preocupado por el aprendizaje de los chicos. ¿Qué aprendizaje? Tengo este loco que falta, tengo este que pide licencia todo el día. Entonces, para que veas cómo lo que estamos hablando de esto es cómo esas rigideces terminan repercutiendo en la tarea, en la calidad de la tarea. Por eso, vos sabés que hay un proyecto en varias provincias de flexibilizar los estatutos docentes para que el director de colegio, o sea, liberarle la mano al director, elegí a los mejores dentro de un listado más grande. Y los que rebotan vemos qué hacemos. ¿Se entiende? Entonces, te digo, lo que vos estás diciendo es una opción, es racional. Ahora, no significa que sea la más fácil esa, porque No, no, generalmente no, cuando vos no. venís con eso, el gremio te salta a la yugular, ¿no? Te dice, no, ¿cómo el Sí, director sí, del sí. colegio va a decidir? ¿No? ¿Cómo un secretario en un ministerio va a decir? Entonces ahí tenés un tema. Sí. El tema es cómo empaquetar esa flexibilidad sin que sea agresiva para gremio, no para ciertos sectores. Entonces ahí está el tema. Pero que hay que flexibilizar ciertas cosas, no me cabe duda, porque llega un momento que te la pasás más administrando papeles que cosas concretas, ¿no? Entonces, ahí está el tema. O sea, Ahí puedo por solucionar ahí, esto, por ¿eh? ahí capaz la posibilidad sería una, pensando, ¿no? Ujú. Sin profundizar específicamente en lo que es, por ahí ofrecerle a ese director una terna en la cual por lo menos él tenga una posibilidad de moverse y, ¿no? Sí, 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 por eso te quiero decir, hay que librar un poco las manos, porque a veces la sobrereglamentación le ata las manos al que puede hacer cosas por vos y es contraproducente. Entonces, tal vez cierta flexibilidad se puede y aporta mucho, ¿no? Pero Sí. cuesta ese camino, Ujú. cuesta y hay que explicarlo, A lo que sinceramente. están, a lo que están planteando, chicos, el punto es, cuando nosotros les planteamos la flexibilidad estructural, es no solo el director debería poder elegir y no solo podría desarrollar a las personas, sino además que podría adecuar sus estructuras a la mejor enseñanza posible. Claro. Ujú. Sí, sí. Por eso Sí, que hablamos de disociar, Ujú. para que tengas posibilidad de trabajar tanto en los procesos Como como las en las personas. personas. Ujú. sí, Por ejemplo, hago una acotación, yo que trabajo en educación, los directores arman su plan estratégico institucional, pero lo tienen que hacer con el recurso que les mandan por junta de clasificación docente, el recurso humano, y empiezan las incongruencias, porque tienen determinados objetivos y llegan perfiles que no pegan con ese objetivo. Es exacto. muy fácil de ver en contexto de encierro, por ejemplo. Sí, Claro, sí, sí. claro. Es así, De es un eso se problema que trata. lo ves en todo el país. Por ejemplo, hay mucho para hacer ahí. O sea, liberarle la mano al director, el director provincial también, hay que liberarle un poco las manos, ¿no? Si no te la pasás administrando casos legales complicadísimos, ¿no? Me pasó a mí, yo dirigí en una época el INAP y me la pasaba contestando recursos, ¿no? Es como que en vez de estar dedicando tiempo digamos, a solucionar algunos problemas, ¿no? Entonces, y eso es de la extrema rigidez. Hay que ver cómo salimos de eso. Sí, y ¿Eh? en lo que es administración pública en general, algo que yo veo desde mi lugar, es que las áreas de capacitación no existen y la gente se va capacitando, llegan y los capacita el que está con todos los errores que arrastra o con las no mejoras o con los vicios o con todas esas cuestiones. Entonces las burocracias nunca pueden ser un poco más eficientes porque no hay un sistema de capacitación continuo y armado, planeado, diseñado, congruente, no sé cómo decirlo. Entonces eso también se nota mucho en Chubut.
No, en todos lados, ¿eh? O sea, hay muchas realidades que son calcadas. O sea, por eso uno de los, si vos querés, de las grandes vías a explorar es cómo le doy cierta flexibilidad, ¿no? Al que maneja esa oficina, cómo le doy cierta flexibilidad al director de un colegio, ¿no? Este es el tema, liberarle la mano a los que gestionan. Que generalmente la solución, cuando vos lográs eso, el sistema es impresionante lo mejor que funciona. Le puedo hacer otro comentario, por ejemplo, en el sistema educativo se ve mucho. Los colegios que tienen a veces el mejor proyecto no son necesariamente los de zonas más ricas, ¿no? Que esto se ve. O a veces premian colegios de zonas relativamente pobres, o sea, con lo cual no va siempre de la mano que el medio más pobre es el más, si vos querés, el menos brillante, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Por eso hay que liberar la mano de lo que dirigen ese colegio, de lo que dirigen las burocracias. Hay que buscar salir de cierta rigidez opresiva, que ese es uno de los temas, ¿no? Que está en debate hoy en día. Lamentablemente la óptica cuál es, afuera, afuera, no va a cerrar, desregular, ¿no? Y a veces vos decís, desregular mucho también es problemático. Miren, les voy a dar el caso de California, el estado de California. El estado de California, Estados Unidos, tiene el PBI de América Latina, para que se, o sea, hay mucha plata. Bueno, el estado de California desregularon tanto el sistema eléctrico que lo que hicieron es que tenían apagones a lo bestia en California. Vos decís, pero ustedes son prácticamente un tercio de Estados Unidos y tienen apagones. Habían desregulado mal, entonces el sistema había perdido coherencia, ¿no? El sistema, y cada empresa salía a vender energía en el peor momento, era de terror lo que hicieron. Por eso hay que regular bien y hay que desregular bien. Entonces, este es un tema. No es cuestión de desregular a lo pavote y no es cuestión de meter norma a lo pavote. Estamos en un momento que se puede hacer algo de eso. Sí, tenés voluntad, gente que sabe, pero el desafío que está apareciendo es esto. Por ejemplo, les tiro otra idea. Yo estoy trabajando una idea que es la empresa pública autoprivatizable. O sea, generalmente el odio que tiene la empresa pública es una vez que crea una empresa pública, no se va más del sector público. Vos podés perfectamente armar una empresa que decís, mire, esta empresa es estatal, la voy a hacer para desarrollar el uranio de tal zona de Chubut. Perfecto. Bueno, esta empresa tiene que irse privatizando, cada 5 años tiene que incrementar el capital del sector privado y bla, bla, bla. O sea, vos podés perfectamente fabricar una empresa pública que sirva al desarrollo regional y que se vaya autoprivatizando. No hay ninguna norma congelada que diga que una empresa estatal tiene que nacer y morir estatal, ¿no? O que, ¿se entiende? O sea, hay un montón de cosas que se pueden explorar, lo de flexibilidad. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenemos hoy en día de redes, inteligencia artificial todavía en la administración pública argentina, a nivel federal no se está aplicando nada, está todo trabado. Algunas provincias tomaron iniciativas con inteligencia artificial, ¿no? Es el camino que hay que seguir. O sea, como complemento la administración que tengo con inteligencia artificial. No al revés, ¿viste? De ignorarla, prohibirla. Es al revés. Hay que ver cómo la incorporo, cómo capacito a los funcionarios para que la usen. Por ahí está el camino. O sea, incorporar tecnología, incorporar flexibilidad, incorporar ideas innovadoras. Que ese es el camino. Bueno, ¿algo más, gente? ¿Estamos bien? Después hay que hablar de Darwin, si querés, en algún momento, pero... Yo Porque, quería hacer un comentario. Si tenían, con respecto al ostracismo organizacional que mencionaban, si en las conclusiones se habían llegado a alguno de los disparadores que generan esto dentro de lo que es la administración pública. Yo en referencia a lo que decías de que frizar no es lo que, digamos, lo que afecta, sino mayor cantidad de trabajo. Yo en realidad en la trochita a mí me dio diferente en mi relevamiento porque la gente que más aplastada estaba y que menos se sentía parte era aquella que justamente la iban eh, como relegando, que pasaba como un fenómeno que cada vez que llega un nuevo cambio político, obviamente toman gente nueva y a la gente que estaba ya en planta permanente no la sacan, pero la gente de confianza es la nueva. Y entonces ahí empieza todo un círculo vicioso donde
van perdiendo credibilidad. La gente que ya estaba de antes, no pasa esto de consultar burocráticamente a los que saben y a los que están, sino al revés. Entonces quería saber si ustedes habían llegado a alguno de los disparadores o cuáles consideran que son los factores principales de este ostracismo organizacional en la parte pública, ¿no? Yo ¿Cómo te puedo vieron decir a por qué. eso? Yo te puedo decir por qué. El gran motivo es un motivo político. Congelan a uno por algo, porque le desconfían por algo, porque el tipo a veces es más honesto que el resto. O sea, no siempre en el ostracismo hay, digamos, motivos, si vos querés, legales. O sea, quieren congelar a uno porque le tienen bronca, ¿no? En lo que vos decís es otro problema para mí, que es el tema como de capas geológicas. O sea, viste, como al haber gente más nueva, la gente más nueva y más dinámica que la gente vieja, pero eso se corrige avivando a los dirigentes. Es decir, mira, habla con estos, incorporalo porque lo estás pagando, ¿no? Fíjate cómo los refuncionalizás y capaz que podés aprender algo de ellos, ¿no? Entonces ahí es distinto. El ostracismo es que hay un juego de poder detrás. Te dicen, cuidado con fulana, ¿no? Es como que hay algo de eso. Y yo lo comprobé. Ostracismo tenés hasta en las empresas privadas. O sea, por ejemplo, hay algunos gerentes que los congelan porque lo ven peligroso, es muy abierto, es muy igualitario, ¿no? Escucha a todo el mundo, se cree que es socialista, ¿no? Entonces te congelan a cierta gente porque ven que desarrolla un proyecto o un trato distinto con la gente. Entonces hay un tema de poder inicialmente. Otra causa del ostracismo, ¿sabes cuál es? Hay gente que se quiere aislar, que también es así. O sea, hay gente que dice, bueno, ya me hinché de esta organización, me hinché de todo, no respondo más mails. Eso también es algo que ocurre. No es la mayoría, pero es algo que ocurre. ¿No? Es como que se va aislando solo Auto, porque, ¿eh? autoostracismo. Sí, pero existe también, ¿eh? Existe también. Ahora vos le preguntás a eso, ¿vos estás conforme como estás? Lo busqué yo, te dicen. Yo la verdad quiero aislarme y te lo dicen, ¿no? Y hay otros que se dan cuenta que hay un grupo que los aisló. ¿No? Es como que, pero es un tema interesante el ostracismo porque tiene que ver con el bullying, ciberbullying, esto viste del acoso en el colegio, tiene que ver mucho con eso. Y hay que mostrarlo porque es cruel lo que sufre la gente en situaciones de ostracismo que no son voluntarios. Una cosa es el loco que se aísla porque es loco, otra cosa es el que lo están aislando porque lo quieren enloquecer, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. ¿Eh? Si a vos te interesa Gracias. ese tema, escribime que yo escribí, o buscalo en internet, ostracismo organizacional, buscalo así que yo publiqué un librito en el INAP sobre esto, y ahí lo tenés Perfecto. más con todo el discurso. ¿Eh? Muchas gracias. Por favor. Bueno, Bárbaro. anduvimos bien, ¿eh? Creo que sí. Igual lo tienen que decir ellos, ¿vale? Ah, no, no, me gustaron las preguntas, la gente interactuó, lo vi bien, ¿eh? Y salió interesante. Y hasta anoté Bárbaro. cosas, así que imagínate. Y vi que algunos empezaron a leer el libro, con lo cual ya me das una alegría. No hay que leer, mira que son 711 hojas, no pongo a nadie en ese brete. Lee los 3 capítulos, las 3 cosas que te interesen y alcanzó. ¿Eh? Así que ahí está. Bueno, Alejandro, un gustazo. Muchas gracias. A tu disposición, como siempre. Lo mismo, yo te quiero agradecer a vos porque fue el primer lugar donde lo presenté. O sea, esto fue como la batalla de San Lorenzo de San Martín. ¿Viste? Vamos a probar a los granaderos, decía San Martín, vamos a agarrarlo a esto que viene a afanar gallina. Bueno, esto me sirvió mucho porque ya me llevé, he visto cómo lo tomaron, los temas que les gustó, me fallaron las filminas para que vean, pero salió, dentro de todo salió. Así que les agradezco muchísimo, ¿eh? Y es un lujo haber estado acá. Dale, Bárbaro. Alejandro, antes de terminar, Bueno, aprovechamos y les invitamos a todos a la próxima charla del Ateneo. Ahí se las presentamos, los derechos laborales en contexto de crisis, el próximo jueves, ¿sí? Así que bueno, a quienes estén interesados, se contactan y los esperamos. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias Gracias. Alejandro. Muchísimas gracias, un gusto. Ustedes. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Felicitaciones. Felicitaciones a los Chao, organizadores. chao. Gracias. Felicitaciones.